Bienvenidos sean todos a Sombras Arcanas, el canal donde desentrañamos los misterios y leyendas que han marcado la historia y la cultura. En aras de desearles a todos un feliz inicio de año y darles un abrazo a los nuevos miembros, hoy nos adentramos en una de las figuras más enigmáticas de la tradición cristiana: los Reyes Magos. ¿Quiénes eran realmente estos viajeros del este que siguieron una estrella hasta Belén? Acompáñanos mientras exploramos sus orígenes, simbolismos y las teorías que rodean su historia. La mención de los Reyes Magos proviene exclusivamente del Evangelio de Mateo. No se especifica cuántos eran, ni sus nombres o títulos exactos. Solo se les describe como magos que vinieron de Oriente guiados por una estrella, trayendo regalos de oro, incienso y mirra al niño Jesús. El término mago proviene del persa antiguo magi. Más tarde fue utilizado por los griegos y los latinos, y su uso hace referencia a sabios, sacerdotes o astrólogos de Persia y Babilonia. Esto sugiere que estos personajes no eran reyes en el sentido tradicional, sino más bien expertos en astrología, religión y filosofía. Por otro lado, los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron siglos después, alrededor del siglo VI después de Cristo, en un manuscrito de la Basílica de San Apolonir el Nuevo, en Rávena, Italia. Este fue el inicio de la asociación de estos magos con identidades específicas. Según la tradición, Melchor representa a Europa, Gaspar a Asia y Baltasar a África, y sus regalos también tienen un simbolismo profundo: el oro para la realeza, el incienso para la divinidad y la mirra como presagio de la muerte. Pero, ¿y si los Reyes Magos fueran algo más que simples astrólogos? Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido miembros de una orden secreta, guardianes de conocimientos antiguos. Su viaje podría simbolizar una conexión entre las culturas de Oriente y Occidente. De hecho, los judíos fueron vasallos persas por mucho tiempo, lo que los llevó a prestarse prácticas religiosas unos a otros. Asimismo, la famosa estrella que siguieron también ha sido objeto de debate. Algunas teorías apuntan a un evento astronómico real, como una conjunción planetaria o el uso de un cometa. Otras sugieren que podría tratarse de un fenómeno sobrenatural, pues, como mencionamos anteriormente, los magos eran expertos en astrología. Los Reyes Magos han sido trascendidos en la historia, sobre todo en la bíblica, para convertirse en un ícono cultural. En países como España y América Latina son los encargados de llevar regalos a los niños entre el 5 y el 6 de enero, una tradición que compite con la figura de Santa Claus. Pero, como todo buen misterio, la verdadera identidad de estos personajes queda envuelta en las sombras del tiempo. Los Reyes Magos representan mucho más que un cuento de Navidad. Son un puente entre culturas, una mezcla de ciencia, fe y mítica. Y como con todos los grandes enigmas, su verdadera historia podría ser algo que nunca lleguemos a descubrir por completo. Si te gustan las historias oscuras, te invitamos a sumergirte en el mundo de Tierra de Sueños, mi antología de horror y fantasía, la cual ya está disponible en Amazon.
También te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de este contenido. Ahora, apaga la luz y descubre los terrores primigenios que se esconden tras las sombras arcanas. Sombras arcanas.